Como en cada inicio de clases, salen a la luz los problemas del sistema educativo. Veamos un breve resumen de un recorrido que mostró nuestro noticiero el último domingo. La convocatoria para 20 padres de familia empezó muy temprano en la escuela Pedro Vicente Maldonado en el recinto Macul del Cantón Palestina en Guayas. Abrieron las puertas del plantel y con escobas limpiaron los pasillos. También arrancaron el monte y la maleza del patio principal, mientras otros voluntarios pintaban las 5 aulas, separaban las sillas dañadas e inspeccionaban el estado de los juegos. Algunos están rotos, con óxido y no tienen asientos. Los escombros de la pared que colapsó en enero a causa de las lluvias continúan en el patio de la unidad educativa Jaime Hurtado en el sector Lucha de los Pobres en Esmeraldas. Los padres de familia se han reunido para limpiar las instalaciones del plantel fiscal. Así lucen las sillas y pupitres de la Escuela Básica Guayaquil número 2 en la parroquia Picoazá en Portoviejo, Manabí. Los escritorios están en mal estado y los lavaderos y baños no han recibido mantenimiento. Los padres se han organizado recaudando cuotas mensuales para reparar el predio. En la Escuela San José, en la misma parroquia, los padres de familia y estudiantes ya han avanzado los arreglos. El país tiene realidades que se leían en 1980, que si la infraestructura educativa, que si los padres de familia participando en el arreglo de aulas y de pupitres. Y claro, a eso se suman manifestaciones contemporáneas como la inseguridad y los 100.000 niños que desertaron del sistema educativo sin que a nadie se le mueva un pelo, como si no estuviera pasando nada. Y vamos a hablar de esta realidad con el ingeniero Rubén Villasís, que se ha pasado la mitad de la vida estudiando, es arquitecto, ingeniero en estadística e informática, tiene maestrías en ciencias internacionales, en administración de empresas, en investigación educativa y educación. Ingeniero, pues, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días. Así, efectivamente, como estábamos mirando, una realidad lo que estamos viendo. ¿Se puede particularizar qué es lo que está mal en un sistema educativo donde todo luce mal? A ver, realmente lo que pasa es que no existen políticas públicas a largo plazo. Esa es una gran realidad que lamentablemente casi todos los gobiernos cuando vienen tratan a veces de colocar cosas, pero no las terminan. Y cuando uno quiere ver resultados, tiene que ser en temas de educación a largo plazo. El país tiene evidentemente un problema con los modelos, con la gestión de modelos. Cuando gobernó el correísmo se apuntó pues hacia las escuelas del milenio y allí comunidades rurales se quedaron sin escuelas cercanas y el plan de movilización que se suponía acompañaba a este modelo educativo no llegó nunca. Y entonces los niños debían movilizarse incluso horas para poder llegar a las unidades educativas. Para suplir ese problema se reactivaron las escuelas unidocentes. Pero ¿realmente alguien puede pensar en una educación de calidad cuando un solo docente tiene que atender a todos los cursos? La pregunta aquí, Rubén, es ¿qué características debería tener un modelo que responda a las particularidades que tiene el Ecuador? Bueno, yo creo que todo modelo tiene que responder a un tema de que exista recursos y financiamiento para una verdadera educación. No solamente es el tema de dar recursos, también tiene que ver con la capacitación de docentes, tiene que ver con infraestructuras. Y lamentablemente es lo que no se ha continuado durante estos años. ¿Por qué no se lo continúa? O sea, ¿es simplemente un asunto de miopía política? Yo creo que lamentablemente no se ha hecho algo a largo plazo y lamentablemente todo gobierno trata de buscar la solución o la varita mágica y no encuentran realmente la solución. Viene un nuevo gobierno y nuevamente comienzan desde cero. Por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de la droga que existe actualmente es un problema muy grande que el gobierno tiene que solucionar. Por ejemplo, hay un caso en Medellín. En Medellín hubo un caso exitoso de que donde el municipio de Medellín intervino para obviamente tratar de ayudar a todos los chicos que estaban en problemas de droga. Pero este problema no es que se solucionó al año siguiente, sino que fue un problema que se vio los resultados después de 10 años. Pero eso es para atender un asunto particular como es el consumo de sustancias psicotrópicas en establecimientos educativos. Pero hablemos de la calidad de la educación. ¿Es presentable que un país diga no tengo plata para educación, así es que cualquier cosa la hacemos luego cuando estemos económicamente bien? ¿Puede una nación darse el lujo de postergar para algún rato que haya dinero
entonces le paramos bola, nos asuntamos del tema educativo? Bueno, podemos ver el ejemplo de Finlandia. Finlandia es la mejor educación a nivel mundial y ellos le han apostado, por ejemplo, a la capacitación docente, ellos le han apostado a la creatividad, ellos le han apostado a todo eso. Y yo sí estoy convencido que si tenemos obviamente docentes preparados, docentes educados, va a mejorar la educación. Todo el mundo tiene derecho a la educación, pero a una educación de calidad. Y esto obviamente va atado a la infraestructura y tantas cosas más que incluso los gobiernos autónomos, las prefecturas, los municipios, deberían trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, con el MIES, porque a los chicos hay que darle no solamente más libros o hay que darle soluciones a medias, nada más, no. Hay que darle un acompañamiento psicológico, un acompañamiento psicopedagógico, resolverle los problemas a los chicos. Los chicos tienen problemas, por ejemplo, emocionales, problemas sociales dentro de su ámbito. Los chicos tienen problemas de nutrición, los chicos van a las escuelas sin alimentarse, o sea, el problema es integral. Y cuando usted dice, deberían los gobiernos seccionales involucrarse, está pensando en una reforma estructural, porque resulta que hoy constitucionalmente es una competencia del gobierno central, competencia exclusiva, el tema educativo. Y los municipios y las prefecturas que intervienen es porque voluntariamente, a manera de caridad, deciden pues por allí regalar un librito, unas tabletas, unas computadoras, arreglar alguna unidad educativa, una escuela, un colegio por excepción. Pero cuando usted dice deben participar, está hablando de una reforma en donde sea también competencia municipal o municipal o también de las prefecturas el intervenir en el sistema educativo. Es que están en la obligación moral de intervenir, porque en este caso... Pero esto es un país de poca moral, pues lamentablemente, Rubén. Sí, pero por ejemplo, si nosotros queremos ver resultados a largo plazo, tienen que trabajar en conjunto. Si el gobierno obviamente no tiene en este caso esta oportunidad de darle las competencias también a los municipios, a las prefecturas que también puedan intervenir, entonces vamos a seguir 2, 3, 4 años y vamos a seguir en el mismo problema y no se va a ver el resultado. Yo estoy convencido de que si llegaran a trabajar en conjunto, entonces va a solucionarse a corto plazo. El Ministerio de Educación tiene un proyecto que creo que se llama Apadrina una institución. La pregunta es cuántas instituciones son apadrinadas por el sector privado, ¿no? Y cuánto se ha beneficiado. Es decir, yo creo que es muy poco, pero debería haber algún incentivo adicional para que las empresas puedan, en este caso, ayudar sobre todo el tema rural, que es el que está más abandonado, porque en la ciudad, si la educación es mala, imagínense el tema rural, y las prefecturas y los gobiernos seccionales, en este caso los municipios, también deberían involucrarse. Si lamentablemente está diseñado así el gobierno nacional con las políticas para trabajar con el gobierno, pero con el tema de educación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar ya, porque los resultados no son a corto plazo, son a largo plazo. ¿Cómo se podría garantizar que haya realmente una atención prioritaria por parte de los gobiernos, de la bandera política que sea, a la educación como política social permanente, para que esto pues realmente trascienda y se pueda desarrollar, ejecutar y desarrollar y finalmente alcanzar algún objetivo en esos plazos extensos a los que usted hace referencia? Bueno, debe haber un tema como de política de Estado. El tema de educación no es un tema a corto plazo. Entonces, en política de Estado, que se trabaje conjuntamente con todos estos gobiernos. ¿Pero qué significa que sea una política de Estado? Explíquele a la audiencia, por favor. ¿En qué se diferenciaría de lo que tenemos actualmente que la educación se la empiece a leer como una política de Estado? El tema es que todo el gobierno nacional tiene que trabajar para que, por ejemplo, exista la oportunidad de que los gobiernos seccionales también puedan impartir ciertas cosas que a veces el gobierno no puede. Por ejemplo, el gobierno nacional entrega 4 libros, que es el de matemáticas, lenguaje, estudios sociales y el de ciencias naturales. Pero si un colegio fiscal necesita tal vez a los de tercero de bachillerato o los de bachillerato, necesitan un libro de contabilidad porque es parte de su currículo, el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Educación, le prohíbe a que la institución pueda adquirir o que el colegio exija o que compren el libro. Y eso podría ayudar o complementarse tal vez con algún municipio a que también ayude a otro tipo de libros a que ellos puedan obviamente entrar a entregar. Otro problema que también tenemos es el tema de la alimentación.
hay un problema de alimentación muy fuerte. Si nosotros tenemos alumnos desmotivados, alumnos mal alimentados, entonces vamos a tener un alumno que va a ser pobre en temas de educación. Por eso no entran a la universidad. Vemos la cantidad de estudiantes que se gradúan, ¿verdad? Todo el mundo se gradúa, pero no todo el mundo ingresa a la universidad. Y el problema de ingresar a la universidad es justamente a la mala educación que lamentablemente tenemos. Colombia y Perú nos lleva años luz en temas de lenguaje, en matemáticas. Yo que estoy en esa área de matemáticas, yo me he dado cuenta que Perú nos lleva mucha ventaja, sin embargo somos vecinos, tenemos los mismos problemas, tenemos la misma idiosincrasia, pero lamentablemente aquí lamentablemente no existe un aporte a los chicos por el tema de desarrollar ciertas materias o ciertas ciencias que en otros países sí lo hacen. En lenguaje igual, los chicos tienen problemas de comunicación y no solamente en esas dos materias. Creo que en el último informe salió que también habían salido mal en ciencias naturales y en estudios sociales. Entonces sí hay un problema real que sí deben trabajar en conjunto. A partir del 2020, en el tema de la pandemia, la educación fue fatal. Los colegios tienen más o menos en matemática o en promedio 6 capítulos por enseñar, pero mandaron una orden a que se entregue, por ejemplo, los capítulos que se prioricen, fueron unos 3 capítulos, 3 unidades. Entonces ya de ahí vamos arrastrando. Y estamos en el 2024 y ya tenemos un arrastre y un problema del 2020 a la actualidad. Imagínense si nosotros comenzáramos a corregir ahorita, tendríamos buenos alumnos o buenos profesionales o buenos estudiantes aquí a 3 años, a 4 años y después obviamente a 10 años. Y si está tan mapeado y tan identificado la raíz del problema y los nudos críticos de esta crisis del sistema educativo, ¿por qué nadie hace nada? Puede ser tal vez por falta de conocimiento, tal vez porque han pasado autoridades en corto plazo y no han podido obviamente hacer grandes avances. El gobierno actual todavía creo que tiene 5 meses recién gobernando. Y ya vamos por la segunda ministra de Educación. Y sí, debería haber una institución, una persona que se mantenga a largo plazo. Yo creo que INEVAL debería hacer unas pruebas que sean más reales y que se le haga a mayores instituciones, no solamente a las públicas, sino también a las privadas, para realmente tener una radiografía y para que las autoridades en temas de educación puedan trabajar en función de esa realidad. O sea, usted lo que me está diciendo es que debería haber controles porque ni siquiera la educación privada es garantía de calidad educativa. No, la educación privada no es garantía ni siquiera para ingresar a la universidad o para tener un cupo a la universidad. Ah, caramba. Y esto, ¿y esto por qué ocurre? Nuevamente, permítame insistir, Rubén, ¿es desidia, es incapacidad para entender la realidad? ¿Qué es lo que no les permite ver lo evidente? A ver, yo creo que hay un montón de facilismo a veces en los colegios. Bueno, gracias a Dios el año pasado ya quitaron el tema de los exámenes supletorios, remedial, de gracia. Actualmente ahora es el de supletorio. Y a veces las instituciones a veces no quieren tener un problema y pasan de año a un estudiante. No hay realmente un verdadero filtro. Y ese es un problema, que no existe una verdadera evaluación. Hablando en colegios fiscales y en colegios particulares. También existe ciertos problemas en que los colegios, de mi punto de vista, no son controlados a que se dé el material total que es. ¿Sí? Y el Ministerio de Educación pone unos capítulos básicos que tiene que cumplir. Y a veces los colegios fiscales y particulares dan eso porque tienen que hacerlo. Pero ese es el piso, no es el techo. El colegio tiene que dar mucho más. Yo tuve una unidad educativa hace años y yo me acuerdo una vez que me entró una inspectora de educación a revisarme y me dijo por qué yo estaba dando más cosas. Y yo le decía, es porque lo que el gobierno me dice que yo tengo que dar es muy básico. Además, estoy cumpliendo con lo que dan, pero yo quiero dar un poco más. Pues por algo tiene que diferenciarse, en este caso hablando puntualmente de un colegio particular o un colegio público. Pero sin embargo, en la actualidad, tanto colegios públicos como colegios privados no están cumpliendo a veces ni siquiera lo mínimo que le pide el gobierno. Por eso es que no se puede sino esperar que los problemas de hoy sean también los problemas del futuro. Totalmente. Y uno de los grandes problemas, que vuelvo y recalco, es el problema de la formación docente. Es decir, los profesores tienen que ser totalmente actualizados. Se tienen que actualizar porque son los maestros. Actualmente estamos hablando de la inteligencia artificial. Entonces ahora todos los maestros
Ayer que comenzaron las clases, 29 de abril, dicen, no se puede usar, en algunos colegios yo sé que dijeron, no se pueden utilizar la inteligencia artificial. No, deberíamos más bien apoyar a que aprendan a usar la inteligencia artificial. No puede ir el profesor estar en contra de la tecnología, al contrario, tenemos que enseñarle al docente cómo manejar las herramientas y al chico cómo utilizar las herramientas. Yo de profesor hubiera hecho ayer, escríbeme o redáctame una carta de cómo te fue las vacaciones. Y hoy yo puedo medir si el alumno sabe redactar, ¿no? Y si me trae un trabajo a la siguiente semana, pues yo puedo comparar si lo hizo por inteligencia artificial con versus su trabajo, ¿no? Y ahí hay que buscar el tema de trabajar, ¿no? Esas son las herramientas que hay que darle al profesor para poder encaminar. Rubén Villasís, máster en docencia e investigación. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenín, por la invitación.